Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva clase del Diplomado de Cirugía Digestiva. Vamos a hablar sobre el tratamiento quirúrgico de la hemorragia digestiva alta, que si bien es cierto, no es una entidad terapéutica tan prevalente, la verdad que es bastante dramática la situación en las cuales se requiere. Y el pronóstico de los pacientes es bastante complejo también, así que es muy importante manejar algunos conceptos bastante claves. Entonces, los puntos a considerar en esta presentación para que tengan claro en qué puntos concentrar su atención es en qué pacientes hay que reconocer la necesidad de una cirugía como la terapia que hay que realizar y dos, conocer los conceptos básicos de la cirugía de urgencia. Un poco de historia, es importante entender que para el tratamiento previo de las úlceras pépticas, porque cuando hablamos de hemorragia digestiva alta, hablamos de manejo quirúrgico de aquellas que no son de origen varicial y por lo tanto en su gran mayoría son pépticos ulcerosos, ¿ya? Vimos que en la historia de la medicina, antes de los años 30, existía la gastroyeyunostomía o la gastroyeyunoanastomosis y teníamos alta tasa de recurrencia, ¿ya? Y una alta tasa de úlceras de la neoboca, ¿ya? No existían terapias farmacológicas antes de los años 30. La gastrectomía subtotal apareció como una nueva alternativa para tratar este tipo de complicaciones y, sin embargo, surgieron los eventos adversos secundarios a la gastrectomía subtotal, los sangrados, las filtraciones, el síndrome de dumping, entre otros. Esos son los años 30. Y cuando se comprendió mejor la fisiopatología, tanto de la secreción ácida como de la motilidad gástrica, aparecieron distintos tipos de vagotomía. Ya recordemos que la anatomía del nervio vago está demostrada acá en esta figura. Tenemos habitualmente un tronco anterior, un tronco posterior, de los cuales derivan los nervios y los ramos celíaco y hepático para los ganglios celíacos, para la vesícula respectivamente. Después tenemos los nervios de la Target que discurren por la curvatura menor y que van a estar inervando el área oxíntica para la secreción ácida en el fondo y en el cuerpo y el área antral para estimular la motilidad gástrica. Bueno, entonces en el año 43 se escribió la vagotomía troncular, que es del tronco, es decir, se corta a nivel esofágico, ¿ya? Pero generó una gran ectasia gástrica, se generaba una gran bolsa sin motilidad. Después se inventó para poder tratar esto la piloroplastia, para facilitar el drenaje del vaciamiento del estómago. Posteriormente aparecieron las vagotomías selectivas, en las cuales se preservaban algunas ramas y se cortaba el nervio de la target como en la mitad aproximadamente. Y después, en el año 70, se descubrió la vagotomía supraselectiva como una técnica en la cual solamente se cortaban los nervios del ramo del nervio lateral por la curvatura menor que inervaban el área oxíntica, es decir, el fondo y el cuerpo, y se preservaban los filetes nerviosos que estimulaban la contractibilidad gástrica antral. Sin embargo, tenían distintas técnicas de morbilidad y mortalidad bastante considerables. Posteriormente, en el año 83, se descubre el Helicobacter pylori, ¿ya? Y la verdad que en nuestro hospital clínico de la Universidad de Chile, hasta el año 1994, se realizaban aproximadamente 250 gastrectomías por año, muchas de ellas por patología benigna. Y en 1995 apareció los inhibidores de bomba de protones, la erradicación del Helicobacter pylori, se fomentó más el uso de la endoscopía y prácticamente dejaron de existir las gastrectomías por úlceras pépticas o por hemorragia digestiva alta. Es súper importante conocer esta historia. El omeprazol, la verdad que fue un antes y un después en la terapia de esta enfermedad. Dentro de las generalidades de la hemorragia tenemos que hablar de la epidemiología. Dijimos que las úlceras pépticas, en el caso de las úlceras pépticas no variciales, o sea, perdón, de las hemorragias digestivas altas no variciales, las úlceras pépticas son por lejos lo más frecuente, la prevalencia entre un 25 y 50%, posteriormente síndromes de Mallory-Weiss, o gastritis erosivas, por ejemplo, en hernias hiatales que tienen lesiones de Cameron o la misma esofagitis, algunas lesiones malignas. El cáncer gástrico no es tan frecuente como causa hemorragia digestiva clínicamente evidente o en términos de prevalencia. La angiodisplasia también son improbables. ¿Y cuáles son los factores más relevantes para la enfermedad ulceropéptica? El Helicobacter pylori, sin duda, los antiinflamatorios no esteroidales, el tabaco, el estrés, los corticoides también y otros fármacos. Recordar que el Helicobacter pylori posee dos tipos de fenotipo, el CAC-A y el CAC-B.
que son mucho más virulentos en términos de gastropatía crónica atrófica, hipersecreción y lesiones ulceropépticas, así como también cáncer gástrico, ¿ya? Son más virulentos, por decirlo de alguna manera, estos cepas. Además de eso, recordar que el 50% del mundo industrializado tiene aproximadamente Helicobacter pylori, mientras que los países en vías de desarrollo entre un 80 y 90% inclusive. Y la hemorragia digestiva alta, entrando de lleno en nuestra presentación, es la complicación más frecuente de las úlceras pépticas y es responsable del 40% de las defunciones de las úlceras pépticas secundarias, principalmente hemorragias masivas. Y en términos números duros, ¿qué es lo que pasa con una hemorragia digestiva alta por una úlcera péptica? El 80% paran solo, pero tiene una mortalidad de un 2 o un 4%. O sea, es considerable. Para que se hagan una idea, una gastrectomía total oncológica por un cáncer gástrico tiene una mortalidad quirúrgica de un 2% y una subtotal de un 1% como estándares internacionales aceptados. Clasificaciones, hay múltiples clasificaciones de hemorragia digestiva alta. Tenemos una clasificación de Forrest que tiene la particularidad que nos va a estar prediciendo el riesgo de resangrado dependiendo de los hallazgos endoscópicos, ¿ya? Y el riesgo de mortalidad. Fíjense el punto 2A, el vaso visible, es el punto de inflexión entre alto riesgo de resangrado o mortalidad y no tan alto riesgo, ¿ya? Tenemos después también la clasificación de ROC-CAL. Esta clasificación es muy importante, como vamos a ver más adelante, para el riesgo de requerir una cirugía. Y tiene distintos valores, ustedes la pueden buscar y no se la aprendan de memoria, pero aprendan a aplicarla. La escala de Blatchford, por ejemplo, que nos permite saber el riesgo de requerir una endoscopía precozmente en el servicio de urgencia. Y así hay varios otros tipos de clasificación. Ahora, ¿con cuál nos quedamos o qué utilizamos en qué contexto? Bueno, muy fácil. Blatchford nos define la necesidad de una endoscopía digestiva alta si es que el puntaje es mayor de 2. ¿Ya? Por ejemplo, el paciente puede verse muy bien, pero si tiene 80 años va a requerir endoscopía digestiva alta. ¿Ya? Forrest, el riesgo de resangrado de mortalidad, ¿ya? Y particularmente entre el 1A, el sangrado en jet, y el 2A, que es vaso visible, ¿ya? Esos son los que concentran el riesgo de resangrado, 55, 41, 49%, y el riesgo de mortalidad de 11%. Y el ROC, esos son cifras antiguas, obviamente, pero esta es una clasificación que se hace cuando ya se hizo la endoscopía. Y el ROC-CAL es el riesgo de requerir una cirugía, que es particularmente mayor, cuando es más de 5 el puntaje, es porque el paciente requiere una cirugía. ¿Por qué es relevante el manejo quirúrgico en esta enfermedad? Bueno, la hemorragia digestiva alta causa el 40% de las muertes de la enfermedad ulceropéptica. La eficacia endoscópica no es de un 100% y la recurrencia y mortalidad post-endoscopía puede ser de hasta un 100% e incluso 23% respectivamente en algunos casos muy puntuales, los más graves obviamente. Y en definitiva, 2 a 4% de los pacientes van a requerir una cirugía. Entonces, si bien es cierto, como les dije al principio, no es tan prevalente la necesidad de una cirugía en el tratamiento de una hemorragia digestiva alta por una úlcera péptica, la verdad es que es tremendamente importante para algunos pacientes. La terapia endoscópica, la verdad que si tenemos un Forrest 1A a 1B, hay que hacer algo en la endoscopía. Me refiero en la 1A, en sangrado activo, 1B también, pero en NAPA, el 2A si hay un vaso visible, hay que hacer algo con esa situación, es decir, ponerle clip, inyectoterapia y lo vamos a ver. Pero si tenemos un 2B, que es un coágulo adherido, hay que tratar de sacar el coágulo y ver qué es lo que tenemos debajo. Si tenemos un vaso visible, un sangrado en jet, un sangrado en napa y tratarlo proporcionalmente. Y hay distintos tipos de estrategias. Inyectoterapia de vasoconstrictores o esclerosantes, térmicas como la electrocoagulación, el argón, o incluso mecánicas como los clips y las ligaduras, pero las ligaduras estas últimas son principalmente en varices. Habitualmente el rol endoscópico requiere una terapia combinada, es decir, adrenalina más termocoagulación o clip. Y el éxito en la hemostasia primaria es de un 98%, es altísimo, la verdad. Y las recurrencias de resangrado, y reduce el riesgo de resangrado significativamente, ¿ya? El riesgo de cirugía y el riesgo de mortalidad, ¿ya? Así es que cuando uno utiliza una terapia combinada. Ahora, ¿cuáles son los factores predictores? Y esta tabla es súper importante de resangrado. Es decir, yo hago una endoscopia, tengo éxito, ¿cuáles son los predictores que ensombrecen el factor de resangrado? Bueno, que el paciente esté hipotenso, que tenga una localización duodenal en la cara posterior o en la curvatura menor,
que la úlcera sea muy grande o que tenga un vaso visible. Esos pacientes habitualmente tienen más riesgo de resangrado. Ahora, ¿cuál es el rol del cirujano o la cirujana? Bueno, primero que todo, si está el paciente en la urgencia, por favor, avisen al paciente. Eso es tremendamente, o sea, al cirujano. Es tremendamente importante estar enterado de este paciente desde la urgencia. De repente uno puede guiar y sugerir cosas en el tratamiento que pueden cambiar el pronóstico del paciente. Hay que estar atento ante el resultado de la endoscopía. Ojalá estar ahí cuando se esté haciendo, porque de repente la endoscopía fracasa o puede tener una perforación o el paciente está muy frágil y hay que suspenderla estando en el pabellón con el paciente intubado, por ejemplo, y requerir ahí mismo una cirugía. Entonces, dependiendo, y incluso aunque fuera exitosa la terapia endoscópica, hay que tener un plan trazado en el caso hipotético de que esto resangre, sobre todo en el caso de la localización, y estar presente y atento en el paciente en el futuro, es decir, recordarlo. Porque el resangrado ocurre en el 100% entre el segundo y el cuarto día postoperatorio. ¿Ya? Entonces hay que estar con la cabeza puesta en ese paciente de manera prospectiva. La prevalencia del resangrado va a ser alrededor de un 10, un 25%. Habitualmente tenemos el problema de que los pacientes van a estar más deteriorados desde el punto de vista cardiovascular. Muchas veces estos pacientes tienen politransfunciones, tienen más edad, tienen más comorbilidades y la terapia hemostática endoscópica se reduce en su eficacia significativamente. De 98 pasamos a un 75%. Y entonces la primera endoscopía, muy buena, la segunda endoscopía, si ya se requiere, habla de un mal de una suma de factores pronósticos adversos, pero la verdad es que a su vez, como es un caso más grave y más severo y más difícil de tratar, endoscópicamente también tiene menor eficacia. Y tiene menor morbilidad que la cirugía, pero ojo, empieza a aumentar la mortalidad, ¿ya? Cuando uno se empieza a empecinar en las terapias endoscópicas posteriores. Entonces, estos son algoritmos clásicos que la verdad que nos han ido actualizando. Y cuando llega el paciente con una hemorragia digestiva alta, obviamente hay que hacer una reanimación protocolar en el servicio de urgencia, hay que hacer una endoscopía y si es que el paciente tiene alto riesgo o tiene alguna indicación de intervención, se tiene que intervenir, obviamente. ¿Ya? Si es que este paciente al lado izquierdo tiene un éxito, tenemos que vigilarlo. Recordemos que alrededor de unos 4 días, porque los pacientes pueden sangrar entre 2 a 4 días después de la endoscopía. Y si vuelve a sangrar, ahí hay que pensar si el paciente es joven y no tiene grandes comorbilidades, bueno, se hace una nueva endoscopia. Pero si el paciente es frágil, más de 80 años, por ejemplo, y está bien deteriorado desde el punto de vista hemodinámico, hay que valorar la cirugía. Pero no nos olvidemos que la embolización, bueno, la embolización tiene una alta eficacia, tiene bajas morbilidades del procedimiento, pero tiene altas tasas de resangrado y mortalidad. De hecho, las tasas de resangrado y la mortalidad son bastante similares a las de la cirugía, ¿ya? Entonces, uno tiene que tener bastante cuidado con indicarla esta. A ver, algunos detalles. ¿Qué pacientes también tienen alto riesgo de resangrado? Las úlceras pépticas que son tipo 2. Esas quiere decir que son las antrales y la duodenal al mismo tiempo. Bueno, por la zona bastante lógica. Y en segundo lugar, hay que también tener presente que los pacientes que tienen por ejemplo, un Apache más de 15, pacientes que están súper deteriorados desde el punto de vista hemodinámico, cardiovascular, que están críticos y que es muy riesgoso llevarlo a pabellón, tienen absoluta indicación de terapia de embolización, porque básicamente esos pacientes, los que están muy críticos, la cirugía asume más riesgos de mortalidad que la terapia de embolización. La cirugía ahí alcanza cifras de mortalidad que pueden ser de hasta un 60% en ese grupo de Apache específico versus la terapia de embolización que se mantiene alrededor de un 20-30% o 40%. Entonces la embolización habitualmente uno la pondría acá, en esa estrella, en aquellos pacientes que son frágiles, son adultos mayores o tienen algunas otras comorbilidades. La endoscopía yo sé que, por ejemplo, es grande, 2 centímetros, está en duodeno, en cara posterior, o es una tipo 2 que es antral y duodenal, que es de más de 2 centímetros, tiene un vaso visible y la endoscopía fue más o menos exitosa y volvió a sangrar. Ahí yo podría incluso plantear de entrada una embolización, por ejemplo, antes que la cirugía. Y la cirugía, bueno, si fracasa la endoscopía por un sangrado persistente, por ejemplo, en el mismo contexto de la urgencia, un paciente deteriorado que no se logra la hemostasia, cirugía puede ser una opción. Si tiene más de 2 endoscopías, cirugía. Si requiere más de 3 unidades de glóbulo rojo de transfusión, también cirugía. Y si un shock persistente, también. Esos son criterios clásicos.
Y la indicación relativa a los pacientes frágiles, factores que tienen alto riesgo de resangrado. Recuerden el cuadro rojo que les comenté, estas úlceras que el paciente llega hipotenso, de más de 2 centímetros, con el vaso visible. O los pacientes que tienen un ROCCAL mayor de 5, como les dije previamente. Anatomía esencial, recordar, vamos a poner acá el puntero láser. Recordar entonces el tronco celíaco, gástrica izquierda, esplénica, hepática común, hepática propia, gástrica derecha, gastroduodenal. Esta arteria es responsable de un porcentaje importante de sangrado. Pasa por detrás del bulbo duodenal, donde la pared es muy delgada. Y después se divide en la arteria gastroomental derecha y la pancreatoduodenal anterosuperior. Por la cara posterior, si nosotros hacemos una maniobra de Kocher, liberando la coalescencia de la segunda porción del duodeno y la tercera porción, nos vamos a encontrar con la cara posterior del páncreas, la cava, la aorta, la arteria mesentérica, el riñón, el uréter, y también acá, miren, gastroduodenal, pasando por detrás del duodeno. Y tenemos la vía biliar muy cerca. Este detalle es bien importante, ¿eh? Fíjense la relación íntima entre la arteria gastroduodenal y el colédoco, que está más posterior, ¿ya? Este detalle es importante. El colédoco y la arteria gastroduodenal pasan muy cerca en el eje paralelo. Eso es importante para la terapia hemostática. Del punto de vista de la cirugía, bueno, si el sangrado del duodeno o del estómago cambia. El sangrado del duodeno habitualmente ese es el 40% de la hemorragia digestiva en úlceras pépticas, ¿ya? Versus el estómago que es alrededor del 60%. Igual estas cifras pueden cambiar, ¿ya? El duodeno habitualmente se sugieren plastías, es decir, hacer una pilorotomía, ligar y posteriormente hacer una piloroplastia o eventualmente una gastrectomía, inclusive. Y en el estómago habitualmente es más fácil hacer terapias resectivas porque el estómago es más complaciente y es más fácil hacer terapias en las cuales se reseca el estómago. Y ahí podemos hacer una gastrectomía con vagotomía y una reconstrucción en IDRU. En el duodeno, bueno, si ustedes tienen la vena de Mayo, que marca el píloro, pueden hacer una incisión 3 centímetros distal y proximal a la misma, y eso les va a llevar a una exposición bastante generosa de la cara posterior del bulbo duodenal. Yo les recomiendo que antes de hacer la incisión pongan puntos de rienda. Pueden ser con un Biosyn 3.0, por ejemplo, cefálico, caudal, lo mantienen traccionado con unas mosquitos arriba y abajo y hacen la incisión. Y así se les va a abrir como un rombo. Van a tener acceso y evidentemente ustedes van a abrir y va a salir mucha sangre. Entonces es importante que en el pabellón, cuando ocurra esto, ustedes tengan dos sistemas de aspiración independiente, dos ayudantes listos o a uno ávido para poder aspirar, y ustedes cuando abran, inmediatamente pongan el dedo en el sangrado. Y así se controla la situación inmediatamente y ustedes pueden respirar, tranquilizar al resto del equipo y posteriormente pedir, por ejemplo, yo les sugeriría una seda 2.0. Y con la seda 2.0, fíjense, poner un punto arriba de la gastroduodenal, abajo, y también en estas ramas que se supone que van al cuerpo pancreático. ¿Ya? Se logra una hemostasia muy adecuada con eso. Si ustedes utilizan una seda 3.0, 4.0, pueden rebanar este tejido ulceroso, que es bastante fiable. ¿Cómo cerrar este defecto? Bueno, posteriormente un plano mucoso, desde arriba hacia abajo, con los puntos de rienda traccionados, y posteriormente con unos puntos cero musculares. Esto nos permite generar un mayor vaciamiento gástrico al cerrarlo en forma vertical y disminuir el riesgo de una estenosis en caso de que nosotros lo cerráramos en forma horizontal, que es lo que podría ocurrir, para reducir el riesgo de una estenosis posterior. Si vamos a hacer una cirugía, por ejemplo, bueno, lo mismo, vena de Mayo, los puntos de rienda, se abre, se liga y posteriormente uno podría hacer eventualmente una terapia resectiva, es decir, con un stapler o por vía abierta, resecar el antro. Se controla el borde distal, se controla el borde proximal y posteriormente, estas son imágenes de este libro, pero en verdad se puede hacer una gastroyenuroanastomosis por la cara posterior o por la curvatura mayor en IDRU, idealmente para disminuir el riesgo de reflujo biliar hacia el estómago y reducir así el riesgo de úlceras de neoboca o de gastritis alcalina por el reflujo biliar. Pero recuerde, lo primero es cerrar la llave, es decir, detener el sangrado. Esta tabla me costó realizarla, la verdad, ¿ya? Esto va a estar comparando eventos adversos en distintos tipos de terapia. Es decir, si yo hago una plastía o hago una cirugía resectiva para el tratamiento de una hemorragia digestiva alta por una úlcera péptica.
La morbilidad postoperatoria de este tipo de intervenciones es altísima, 50-60%. La mortalidad postoperatoria es de un 10 a un 20%, es alta. Y obviamente mientras más grave es el paciente, como lo vimos en el algoritmo, puede ser incluso hasta un 40%. Las reoperaciones no son tan frecuentes, un 7%, ¿ah? Y la estadía, por lo menos, pueden ser 2 semanas. Y si nosotros hacemos una plastía, principalmente el riesgo de resangrado es un 10% y el riesgo de filtración es un 3%. Si nosotros, el dumping y la diarrea, la verdad que es algo propio de la intervención, ¿ah? Pero es raro, no es tan frecuente, la verdad, hacer una diarrea. Y las resecciones, complicaciones precoces, tienen menor tasa de resangrado, es lo que menos tasa de resangrado tienen. Muchas veces estos resangrados no son luminales, sino que son, en el fondo, también pueden ser peritoneales. Pero tenemos unas fístulas de muñón duodenal alto. Y mientras más grande es la úlcera, sobre todo si tiene más de 2 centímetros con muñones friables grandes, la verdad que aumenta significativamente el riesgo. O sea, podemos tener riesgo de filtración de hasta un 20%. Pero riesgo de fístula de muñón duodenal, 13%. Y fístula de la gastroduodenostomosis, 3%. O sea, en términos generales, si ustedes se fijan, el riesgo de resangrado puede tratarse endoscópicamente o eventualmente quirúrgicamente, que es raro. Y no es un sangrado habitualmente tan masivo. Entonces, nos quedamos supeditados al riesgo de las filtraciones, que sí pueden ser un problema importante. Entonces, sí vemos que las terapias resectivas tienen más riesgo de filtración, tanto de la gastroduodenostomosis como del muñón duodenal. Si es un muñón duodenal difícil, por favor, y ustedes utilizan una estrategia resectiva, dejen una duodenostomía, ¿ya? Y eso ustedes lo pueden realizar introduciendo un ángulo por una duodenotomía, por el orificio en cuestión. Se depositan, previamente habiendo hecho la maniobra de Coger, en la cara lateral derecha del duodeno, en la segunda porción, enfrente de la papila, y hacen un diminuto orificio por el cual pueden sacar el ángulo. Toman, por ejemplo, una sonda Petzer o una sonda T con unas ramitas cortadas de 1, 2, 3 centímetros por lado, la introducen al lumen y la suturan con Biosyn 340. Y eso les va a permitir reducir la presión intraluminal del duodeno y así minimizar el riesgo de una fístula muñón duodenal que puede ser un calvario. Entonces, mensajes para la casa. Reconocer qué paciente hay que operar. Bueno, fracaso de la hemorragia digestiva alta, de la terapia endoscópica en el tratamiento de la hemorragia digestiva alta, ya sea por una urgencia o porque ha tenido más de 2 endoscopías que han fracasado. Los pacientes frágiles que no puedo seguir realizándole más endoscopía. O en los factores de mayor riesgo de resangrado, es decir, una úlcera de más de 2 centímetros, un vaso visible, paciente con choque hipodinámico, politransfundido. Y conocer algunos conceptos básicos de la cirugía de urgencia. Yo les sugeriría, en el contexto de urgencia, en un paciente choqueado, menos es más. Eso quiere decir cirugía de control de daños. El paciente se está muriendo. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces ustedes tienen que ser capaces de calmadamente abrir al paciente, lograr la hemostasia, pueden hacer el cierre posterior de la piroplastía y dejarla parostomizado al paciente y revisarlo posteriormente. Tienen que ser cirugías breves, acotadas para completar la reanimación en la UCI, ¿ya? Y si está en el estómago el sangrado, por ejemplo, la cara posterior, o es una angiodisplasia, o es un tumor GIST que está sangrando, que es raro, podrían hacer una resección. La verdad que es más fácil hacerlo en el estómago. Muchas gracias por su atención y les deseo éxito en el resto de su diplomado.